cuento que acabamos de escuchar parece, al principio, una anécdota sin importancia, pero luego se convierte en algo más. ¿Qué es lo que sucede en el cuento? ¿Por qué es una narración singular? ¿Cómo explicarías lo que sucede? Y más importante todavía, ¿has visto alguna vez a alguien o a un grupo a quien le haya sucedido algo parecido? Cognición social no solo implica interpretar y analizar la información que las demás personas generan en nosotros. También implica almacenar y usar, es decir, evocar esa información. Y a menudo evocamos sin que sea consciente. Esto es muy importante de tener en cuenta, y es una de las cosas por las que ser psicólogo social ayuda a evitar el prejuicio y las atribuciones erróneas, aunque por desgracia, no siempre ni en todos los casos. Los no psicólogos a menudo no son conscientes de cómo sus prejuicios dictaminan lo que piensan, y eventualmente también dictaminan cómo actúan. Entonces, cada vez que vemos a alguien, aplicamos de modo automático nuestras categorías mentales para poder darle sentido a esa persona que estamos viendo. Imagina, por ejemplo, que conoces a un turista norteamericano y conversando con él, este te revela que piensa votar por Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de su país. ¿Qué pensarías al respecto? Salvo que no tengas la menor idea de quién es Trump, en cuyo caso probablemente preguntarías, tenderías a formarte una opinión sobre esta persona. Asumiendo que conoces acerca de las posiciones radicales de Trump sobre las cuestiones raciales, tal vez evaluarías a este turista de manera negativa. O quizás no, si acaso te identificas por alguna razón con las posiciones de Donald Trump. El punto es que no podrías no asumir una posición. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que la cognición social es un proceso automático. De la misma forma, y como hemos venido diciendo, nuestros recursos cognitivos tienen un límite. Y ese es el propósito esencial, la razón que explica por qué la cognición social es como es. Por ejemplo, en este instante estás en algún lugar. Trata de tomar conciencia de cada uno de sus detalles, en especial si estás rodeado de personas. Cómo son, lo que dicen, cómo lo dicen, cómo visten, cómo se mueven, cómo huelen, cuáles son sus roles, qué es lo que hacen, por qué, etc. Si te percatas, podrías pasarte días analizando un solo instante social de tu vida. Evidentemente, la información sería inmanejable si tuvieras que procesarla toda, tratando a cada dato singular que percibes de la misma forma y dándole la misma importancia. Para poder reaccionar al mundo en el momento, necesitamos generar atajos. Por eso, como nosotros no somos máquinas, le damos sabor a la realidad dándole importancias distintas a señales distintas. Para empezar, le damos más importancia a las personas que a las cosas. En segundo lugar, priorizamos a las personas según la respuesta emocional que nos generen. Por ejemplo, si vemos a nuestra madre en una multitud de extraños, será como si de pronto todas las demás personas desaparecieran y solo nos centraremos en ella. Ese sabor que tiene la realidad la proveen nuestras emociones. Y sobre la base de nuestras emociones se construyen también nuestras motivaciones. Nuestras metas se construyen en base a cómo nos sentimos en relación a las cosas y las personas. Por ejemplo, cuando los personajes del cuento de García Márquez fueron conociendo acerca del trágico destino de su pueblo, fueron asumiendo cierta posición al respecto. Aunque al principio hubo varias personas escépticas, al final fueron muchos más quienes asumieron como cierto el presentimiento de la señora al principio de la narración.
Esto ocurrió en especial cuando las personas iban enterándose del rumor no a través de las palabras de un extraño, sino de gente a la que conocían, a menudo parientes. Esto debido a que estos, debido al factor emocional, fueron una fuente de información mucho más creíble. Hace poco vi en el monitor de un banco, mientras esperaba mi turno de ser atendido por la cajera, un video de cámara escondida. Se desarrollaba en un centro comercial, donde un vendedor, vestido de mozo de restaurante elegante, invitaba a hacer degustación de un vino. Los compradores bebían el vino de buena gana, solo para ver mientras lo hacían que el mozo rutinariamente escupía en cada copa antes de llenarla de vino. La expresión de desconcierto y asco es lo que genera carcajadas en los espectadores del video. ¿Por qué este video es gracioso? Parte de la razón tiene que ver con un mecanismo de psicología social llamado esquema cognitivo. Un esquema cognitivo es una estructura mental que te ayuda a darle sentido a una situación. Es una serie de ideas entrelazadas que tienen sentido en una situación específica y te ayudan a darle lógica a esa situación sin necesidad de pensar demasiado. Por ejemplo, cuando vas a clase, tienes un esquema acerca de qué esperar. Primero, esperas que haya un profesor o una profesora, que tendrás que esforzarte por aprender los contenidos que él o la docente estén tratando de impartir, que eventualmente serás evaluada, etc. También asumes que es él o la docente quien dirá cómo se deben hacer las cosas. Si asistieras a una clase donde el profesor se pasara todo el rato cantando karaoke, o donde la docente te pidiera que tú le dictaras la clase a ella, probablemente te sentirías desconcertada y no sabrías cómo proceder. Si te fijas, la mayor parte de las actividades rutinarias a las que te dedicas tiene un esquema asociado. Subir una combi, cenar con tu novio, ir al gimnasio o asistir a la iglesia son actividades en donde sabes, en términos generales, qué esperar, quién va a hacer qué y cuándo, etc. Gran parte del atractivo de los videos de cámara escondida es que en ellos personas comunes y corrientes son sometidos a escenas en donde sus expectativas son burladas, donde el esquema cognitivo de pronto deja de funcionar, generando desconcierto en los protagonistas del video y risas en nosotros, los espectadores. Por eso es que el video de la degustación del vino hace reír a las personas. Esa expresión de desconcierto y asco es el resultado de, literalmente, romperle el esquema cognitivo a una persona. Los esquemas cognitivos nos ayudan muchísimo para orientar nuestra conducta en diversas situaciones. También ayuda a que memoricemos solo ciertas cosas y no otras. Esto lo explicaremos en detalle en los episodios que siguen. Ahora bien, como en casi todo, los esquemas cognitivos tienen un lado oscuro.